La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Acaba una edición de Cannes marcada por el cine americano, por las estrellas y por las películas evento de los veteranos, pero también por buen cine de autor y propuestas kamikazes. En este episodio repasamos todo lo que hemos visto y analizamos cuáles son las tendencias que marcarán el cine de esta temporada. Además, es semana de grandes estrenos con Furiosa, la precuela de Mad Max, con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, con los actores y el director, con Josh Miller. Hemos charlado de alegorías, mundos apocalípticos y heroínas. A salas llega también una de las películas del año en el cine español, segundo premio, La leyenda de los planetas, bajo la mirada de Isaki Lacuesta. Un menú completo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Cannes llega a su fin, un festival que ha dejado algo fría a la crítica, que venía con muchas expectativas después de la brillante edición del año pasado. No ha sido esta tan redonda, a pesar de los muchos nombres y estrellas que estaban en sección oficial. Tampoco entre las secciones paralelas ha surgido ese Mirlo Blanco, esa película que convence, sorprende e ilusiona y que marca también las pautas del futuro. Otra tendencia de este festival ha sido la inflación, que ha subido y mucho el precio de las películas, justo en un momento en que seguimos sin ver demasiados llenos los cines. Otra crítica es la falta de mirada a la actualidad, algo que sorprende, pues Cannes siempre se ha metido, por así decirlo de manera coloquial, en todos los fregados. Nada sobre la situación de Palestina, ni una palabra más allá de ese juego visual que con el vestido hacía Cate Blanchett en la alfombra roja. Es una pena que un festival que ha sido referente en cuestiones artísticas, políticas e industriales ande tan despistado y tan enamorado de Hollywood, que hasta parece Venecia. El cine en la Ser desde Cannes. T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour cogne, que le cœur il ne laisse jamais personne te faire croire le contraire, l'amour ne cogne. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser. Tenemos nueva edición desde el Festival de Cannes, con todas las películas de la sección oficial vistas, con mucho que comentar de todo el cine que ha pasado por allí. Y la verdad es que aún nos seguimos recomponiendo. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, recomponiéndonos. Recomponiendo, no del cansancio físico, que eso nos costará un poquito más, digo del susto de Megalópolis, esa película tan esperada, ese proyecto megalómano, por parafrasear el título de la película, de Francis Ford Coppola. There's so many people, when they die, they say, oh, I wish I had done this, I wish I had done that. But when I die, I'm going to say, I got to do this, and I got to see my daughter win an Oscar, and I got to make wine, and I got to make every movie I wanted to make, and I'm going to be so busy thinking of all the things. Bueno, pues maravilloso. Francis Ford Coppola, en una rueda de prensa en la que estuvo exultante, decía que cuando muera, pues él podrá presumir, allá donde sea, de haber hecho las películas que ha querido, de haber visto a su hija ganar un Oscar, ¿no? Y de haber hecho viñedos, que eso también es importante, aunque ya no los tenga en su posesión, porque ha pagado con ellos esta película, que Elio, te vamos a contar, José y yo, lo que hemos sentido viendo Megalópolis. José, empieza. Escalofríos. Escalofrío en la noche. Escalofrío, sí. A ver, es una película demencial, loca, apabullante también, esta fábula epopeya romana en el Nueva York futurista o del siglo XXI. La verdad es que la película, el tema que trae, ¿no? Es muy interesante, porque es llevar pues
pues La conjura de Catilina, un tema romano, ¿no? De conspiraciones, de poder, de traiciones al Nueva York de actual, ¿no? Para hablar un poco también de la situación política, de la visión de él optimista que cree todavía, ¿no? En un mundo mejor mientras su país está en pleno proceso de descomposición. O sea, tiene muchos elementos. El problema es la ejecución de esos elementos, los dorados, los actores cada uno por su lado, la factura visual, que hay imágenes maravillosas, pero hay otras que son un caos, el montaje. Entonces la película acaba siendo algo que lo miras con casi ternura por ser Francis Ford Coppola y porque seguramente con 85 años sea su última película, pero no dejas de preguntarte cómo ha sacado adelante este proyecto, que es encomiable, que alguien ponga todo este ahínco y su propio dinero y sus viñedos para sacar la película o su visión del mundo, porque él es un poco el alter ego de este Adam Driver que tiene, o el legado que quiere dejar como cineasta. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Sí, bueno, eso tendremos que repasar latín, nuestras viejas lecciones de latín para ver la película. No, lo que yo estaba pensando cuando escuchaba y os escuchaba a vosotros las crónicas de Cannes y os leía que, claro, yo creo que esto es lo que le ha pedido el cuerpo siempre a Francis Ford Coppola, es decir, ser el cineasta experimental, el cineasta que saltaba las normas, el cineasta que iba más allá, el cineasta que se inventaba eso del live cinema, que creo que en esta película incluso pues experimenta con eso. No sé cuándo se estrena en España. No. Si se estrena, pues no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, de películas que son bellísimas pero incomprendidas, como Corazonada, eso es, digamos, lo normal. La excepción, a lo mejor, es el Francis Ford Coppola del Padrino. Yeah. Es decir, cuando está más sujeto, cuando tiene que hacer algo más convencional, que le salen unas obras maestras extraordinarias como Los Padrinos, ¿no? Y Apocalypse Now, que es su desmesura también, su locura, sí, el no saber hacia dónde va un proyecto, una película que se le va de las manos, que luego la vuelve a retomar, que luego la estrena, pues eso también podía haber pasado aquí en Megalópolis, ¿no? Pues probablemente, pues no, como decís vosotros, no le ha salido, pero es que yo creo que es el Coppola de verdad. Claro, es que a mí, yo me lo pasé estupendamente. Hay cosas, evidentemente, que son horteras, kitsch, es excesiva, pero yo creo que tiene una reflexión y que tiene un arrojo al adaptar un libro inadaptable, como hizo con El corazón de las tinieblas, ¿no? Que yo le perdono todos los fallos de esta película, que son muchos, ¿no? Porque cada actor está en un registro, porque las escenas de sexo son, como decía el Guardian, old school, ¿no? Bueno, pero de esos hay muchos en este caso, luego lo comentaremos. Pero que hay una pasión y hay una mirada por el futuro que creo que pocos cineastas tienen, ¿no? O por arriesgar, en un momento en el que el cine casi se copia a sí mismo constantemente, y esta sección oficial es un ejemplo de poca novedad, que claro, que un señor de 84 años haya hecho esto, que es la gran obsesión de su vida, y el contar América desde esta perspectiva, pues aunque sea una cosa muy loca y a veces hortera, yo creo que tiene un mérito tremendo, y además tiene una cuestión política muy importante, ¿no? Porque, como decíamos, pues es una adaptación de lo que pasó en la República Romana, de esa corrupción en la Roma antes de pasar al Imperio, en una Nueva York futurista, ¿no? Ahí está Adam Driver, que es este visionario que interpreta a un alter ego del propio director. So my feeling was that to do a Roman epic set in modern America, but I had no idea that the politics of today would make that so relevant, because what's happening in America, in our republic, in our democracy, is exactly how Rome lost their republic thousands of years ago. So it's a real, and you even see now in articles and in Saturday Night Live, mencionaba el Saturday Night Live. La verdad es que es un señor que está al tanto de todo, y es verdad que hay un paralelismo entre esa decadencia de la República Romana hasta que empezó el Imperio con la decadencia que hay ahora en la democracia americana. Y Elio, esto te va a encantar, porque en esa rueda de prensa le decía a John Boyd: John, habla tú de fascismo, que tú tienes otra opinión distinta. Pero no llegaron a las manos, al revés, ¿no? Fue hasta tierno, porque dice: tenemos
opiniones distintas y en este reparto y en esta película hay diversidad ideológica, pero John, a que los dos queremos lo mismo para nuestros nietos, ¿no? Entonces había ahí un momento bonito de imaginar el futuro que le van a dejar a su familia. Los nietos de John Boyd, que son los hijos de Angelina Jolie. De Angelina, exactamente. No sé si Angelina se llevará muy bien con su padre en estos momentos. Sí, han tenido sus... Bueno, vamos a seguir hablando de descomposición de América. Estamos en un año electoral y este es uno de los temas que ha sobrevolado el festival. Por aquí se ha presentado un biopic sobre Donald Trump en sus años mozos, cuando empezó a retorcer la verdad, a mentir y a construir esa torre Trump en Nueva York. Se titula The Apprentice y lo dirige el cineasta de origen iraní Ali Abbasi. When we did this movie, everyone said, "Why do you want to make a movie with Trump? You know, if you want to tell something about the world, do it in a nice way, in a metaphorical way." La verdad es que el director ha venido arrasando con lo suyo, nada más y nada menos que en el Teatro Lumière. Decía eso de que hay que hacer películas políticas, de que no valen las metáforas, de que hay que meterse de lleno, y eso es un poco lo que ha hecho en esta película, que es un biopic de Donald Trump, que yo creo que le han dado muchas leches aquí porque dicen que es comprensivo con el monstruo, y yo creo que precisamente lo que está mostrando es cómo permitimos, o cómo la sociedad de aquel momento permitió que se creara un monstruo, cómo el neoliberalismo permitió que crecieran esas personas como Donald Trump, que luego en los años posteriores han podido arruinar no solo su imperio, sino también el país. O sea, yo no lo veo para nada flojo con él. Además hay una liposucción en vivo y en directo, o sea que está bastante bien. Y una operación de cabello también tremenda. Bueno, y yo creo que Ali Abbasi también abre un melón, porque él no es mucho de hacer amigos, porque también con el propio cine iraní de su país, ¿no? Él siempre le ha reprochado al cine iraní que sea tan metafórico para contar la represión en su propio país, ¿no? Y que hay que atacar directamente a los regímenes autoritarios. Aquí lo hace de alguna manera con Trump, y también no vamos a desvelar nada en este especie de biopic, ¿no? Del aprendiz de lo que es hoy Donald Trump. Hay una escena íntima de Donald Trump que yo creo que cuando se estrene en Estados Unidos, que aún no la han visto allí, o sea, la ha visto la prensa americana en Cannes, pero no han podido hacerse a la idea de lo que es. Yo creo que va a causar mucha polémica, aparte de demandas y lo que tenga que causar. Bueno, pues este ha sido uno de los biopics de esta edición. El otro ha sido uno de Limonov, un poeta radical, disidente ruso. Es la película del ruso Kirill Srebrenikov, que lo cierto es que desaprovecha todo el material político y profundo que tenía el libro de Carrer. Pero vamos a seguir en América, porque también esta ha sido, como decimos, una edición donde el cine en inglés se ha visto mucho aquí en Cannes. Otro director independiente nos mostraba la cara B de Estados Unidos, Sean Baker, autor de títulos como Florida Project, Red Rocket. Ha venido aquí a presentar Anora. Es una comedia de aventuras, un thriller, un cine de gángsters, donde una stripper americana se enamora de un joven oligarca ruso, y una película que habla de la resistencia de la clase obrera. Dignity and the strength of Anora, because that's I think I approached this film in terms of themes, not exact issues. I wanted this movie to explore different themes, and one of them is power and levels of power and Y decía que lo que quería hacer en esta película, que ha gustado muchísimo, o sea, muchísimo aquí, era explorar los niveles de poder y sus dinámicas. Y aquí lo hace a través de dos diferencias de clase, ¿no? La de esa stripper y la de ese oligarca ruso, Nepo Baby oligarca ruso, en una película que es divertidísima y a la vez muy triste, ¿no? Es como darle la vuelta a las comedias románticas de una manera muy original. O sea que será una de las películas, yo creo que va a estar en la temporada de premios, apunten el título, Anora, y que además hace una cosa muy bien, que es que rueda el cuerpo femenino. Estamos hablando de una stripper sin ningún tipo de sexualización, y eso es muy difícil, ¿no? Dando el tema y siendo un director masculino, ¿no? Y es verdad que el tema de las mujeres ha estado muy presente en este festival. De hecho, es uno de los temas de una de las películas que ha revolucionado Cannes, The Substance, La Sustancia, un body horror que dirige la francesa Coralie Farjat y que protagoniza Demi Moore, en el que ha sido su gran regreso. Es una historia que tiene que ver con lo que ha sufrido la actriz con su imagen, aunque ella decía que no se había sentido víctima. Well, first, I don't know if I share that perspective of feeling canceled. And you know, my particular perception is
And Le preguntaban si ella había vivido una cierta cancelación al ir cumpliendo años y decía que no lo había sentido así, que no se había sentido víctima y que esta era una película sobre la mirada masculina y sobre la violencia de la estética sobre las mujeres. Y la verdad es que esto es sangre, sudor y lágrimas, toda la película. Y gore, es tremenda. Yo creo que va a ser una de las películas que nos va a animar la temporada, más allá de Sitges y demás. Y puede ser una película que también, sin tener la profundidad que Titán, pero Titán era más intelectualizada y más sesuda, y eso yo creo que no la hizo llegar a un gran público. Y aquí es verdad que es una película de género tremenda, con monstruos, con sangre, con todo lo que te puedes imaginar, con agujas, con columnas rotas, todo lo que os podáis imaginar. Pero sí que creo que a lo mejor va a trascender el público de las películas de género, ¿no? Y que va a acercar a un público. Tengo mucha curiosidad cómo va a ser acogida en Estados Unidos, pero es verdad que tiene muchos elementos de lo que le gusta al cine y a los medios de comunicación a la hora de formar pues una narrativa y una retórica, ¿no? Una película dirigida por una mujer muy bestia, de género, pero que dice mucho sobre cómo Hollywood trata a las mujeres, cómo mira el cuerpo de las mujeres, cómo las expulsa, y para eso tener a un símbolo de eso como Demi Moore más Margaret Qualley haciendo una especie de doppelganger de las dos, ¿no? Una más joven y otra más vieja. Creo que es un caramelo de cara a la venta que tiene esta película y a la campaña promocional que pueden hacer en Estados Unidos. Bueno, es que Demi Moore es un pedazo de estrella en los años 90 con la Teniente O'Neill, con Una proposición indecente, con Ghost. O sea, es que era la estrellona por antonomasia, ¿no? Y es verdad que... Striptease. Me acuerdo esa famosa portada en el Vanity Fair, creo que era, de ella embarazada, jugando también con su cuerpo, con todo su erotismo. O sea, que ha sido también un símbolo precisamente de eso, del cuerpo femenino. Y en un momento donde no existían ese tipo de fotos, pues ella se atrevió a ir en portada de Vanity Fair y mostrarse, pues eso, desnuda y embarazadísima. Sí, y aquí hay un desnudo muy significativo, ¿no? Que es verdad que la protagonista de Striptease, ahora a los 60, ¿no? Haga este desnudo incómodo en muchas ocasiones. La verdad es que tiene mucho mérito. Es cierto que yo creo que sin Demi Moore esta película no estaría en sección oficial, y que yo creo que la profundidad de lo que quiere contar se acaba enseguida, y luego es todo un baño de sangre que no sé cómo será recibida en los cines, pero la verdad es que ha sido todo un subidón verla aquí. Bueno, y que es lo de lo mejor en la serie Feud, también es de lo mejor que hay en esta de Truman Capote. Y hemos de decir que hemos conocido al perro de Demi Moore, que se sentó en la rueda de prensa delante de María Guerra y de mí, esta vez sin vídeo polémico incluido, o sea que todo bien. Así que vamos a seguir con propuestas kamikazes, porque no se queda atrás tampoco Emilia Pérez, es el narcomusical queer del director francés Jacques Audiard. Lo han escuchado bien, es una ópera moderna ambientada en México con un capo de la droga que cumple su sueño, el de ser mujer, en una historia que habla de feminicidios, de los desaparecidos, de la violencia. Las protagonistas son Zoe Saldaña, Selena Gómez y una actriz española que ha sido la revelación del festival, Carla Sofía Gascón. Bienvenidos a nuestra fiesta. Pues ha sido muy, muy emocionante, muy emotivo todo, una llorera que te cagas todo el rato. Yo cuando me giré y vi a 2000 y pico personas llorando todos, yo no daba crédito. Por ejemplo, una cosa que me hizo que ahora reflexionando, viéndolo desde fuera, me hizo como mucha impresión, era Rosy de Palma enfrente de mí, llorando como loca, y dice, yo no puedo más. Y digo, joder, esta película es peligrosa para la gente que se pida palomitas en el cine. Digo, no sé que vaya a salir algún ahogado o algo, porque la verdad es que todo el mundo, o sea, yo, la película que vi, pero yo no la había visto, no pude verla la semana anterior y no quise, digo, ya me espero a verla con todas para que sea igual. No quise verla y la verdad es que es otra película a la que yo filmé, realmente. Primero es otra película, obviamente, la que yo vi en el primer guión, porque estuvimos dándole 1000 vueltas antes. Otra la que filmamos y esta me parece sublime. Yo creo que la película El hombre le ha dado más vueltas que me voy a callar. Pero al principio sí creo que incluso pues la primera idea sería pues un hombre y una mujer, cis. Luego, a mí en realidad lo que pasó es que yo tuve la fortuna de encontrarse a ellos, pero yo creo que ellos tuvieron la fortuna de encontrarme a mí también.
y es un reconocimiento mutuo a lo que hemos hecho, porque para mí yo no podía dejar pasar esta oportunidad de interpretar a los dos personajes. Él solamente quería que hiciera a Emilia, pero Emilia para mí era un rollete más cerca de mí, más... No tenía tanta gracia como interpretar a los dos y además es que a mí se me da muy bien, porque yo me parto de risa y acojonas. No, te juro, las primeras imágenes que grabamos, yo salí y me dijo Jack, ven a verlo y tal, y te juro que yo lo vi y o sea, a mí que me gustan las películas de terror, digo, joder, qué miedo me ha dado verme, que ni siquiera me reconozco, y me daba muchísimo miedo. Parece una tontería, pero tiene mucho de John Rambo mi personaje. Total. Tiene una mezcla de John Rambo con Apocalypse Now, con el Marlon Brando de Apocalypse Now, que es increíble. Creo que el mensaje de la película es exactamente ese, el cómo las personas podemos, de estar en la oscuridad, encontrar la luz, de cómo podemos ir adelante, del poder de lo femenino, de ese poder del amor en vez del poder de la violencia, porque es ese mundo de la oscuridad con la luz, ¿no? Desde que la película cambia totalmente de la oscuridad a la luz, ¿no? Porque es que el tío es una máquina hasta para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es tan maravillosa la película que es que no puedo, es que mola que te cagas. Y eso que yo, cuando a mí me dijeron, yo sinceramente odio los musicales. Yo también. No los aguanto. Hay muy pocos que me gusten, ¿no? Pero es que esta no es una película, no es un musical. Esta es una película en la que ciertas secuencias o ciertas partes de la película se cuentan a través de la música o de las canciones, pero no es un musical al uso, ¿no? Entonces creo que incluso va a cambiar la percepción de lo que la gente tiene de un musical, de lo que es un musical, ¿no? Pues la verdad es que ahí es donde Odiar consigue que nada de esto se convierta en un alegato TERF o de Vox, ¿no? Porque corría el riesgo, ¿no? Es uno de los argumentos que han utilizado en contra de la ley trans, por ejemplo. Y creo que Odiar consigue muy bien superar todos los límites morales, éticos, y encima hacer una película en un fino equilibrio, porque es un musical en México, siendo un director francés, que podía caer, que tiene mucho de culebrón. A mí me ha gustado mucho, yo creo que es una de las películas que más me ha hecho vibrar en este Festival de Cannes, que nos descubre a una actriz española que ojalá haga muchísimas cosas en el cine español, y que encima pues habla de algo muy importante, que es cómo cuando tú eres tú mismo y cuando no estás exprimido, ¿no?, por lo que la sociedad quiere de ti, pues eres mejor persona, que yo creo que eso también es importante. Sí, es una propuesta bastante improbable. O sea, este es o sea, en el Cannes hemos visto... todo mal. No, hemos visto un Cannes, por un lado, lo que a mí me ha dado tiempo a ver los días que he estado, que ha sido un Cannes como muy correcto, muy no anodino, pero de alguna manera que no ha brillado algo, ¿no?, más flojo. Y luego propuestas, sobre todo 3 o 4 películas que han ido a por todas a nivel de riesgo y de kamikaze, como decía Pepa. Y esta, especialmente con la de Coppola, es una de ellas, porque solo el planteamiento, la premisa que tiene de un capo de los narcos mexicanos transicionando a mujer, cambiando su vida, pero juntándolo con los desaparecidos, con los feminicidios en México, con Selena Gómez intentando hablar español, porque la pobre no se le da bien. A pesar de ese nombre y ese apellido. En musical, haciéndolo en musical, pero un musical estilo, no una net, pero con ese estilo de ópera más moderno, ¿no?, con canciones más modernas. O sea, era todo improbable, y es verdad que Pepa es más fan que yo de la peli, porque a mí hay momentos que sí que la línea se me cae abajo, y otros en los que sí que le compro esta historia improbable y tan arriesgada, ¿no? Pero creo que es una propuesta interesantísima, y lo que hace y cómo lo hace Odiar. Sí, y lo que es sorprendente y admirable es la capacidad que tiene Odiar de cambiar de géneros, ¿no? De hacer películas como total. De Óxido y Hueso, con Marion Cotillard ahí, ese drama tan sorprendente. Los hermanos Sister, que era un western, que pasó un poco más desapercibida, pero muchos la describen como uno de los últimos grandes western de la historia del cine. Un profeta, Deepan, que me parece que ganó Palma de Oro. Deepan, sí, en 2015. La Palma de Oro en Cannes. O sea que atentos, porque es un director de muchísimo prestigio y siempre sorprendente.
Totalmente. Bueno, hemos visto también el debut de Agathe Riediri, Diamant Brut. Hemos visto también La chica de la aguja, del sueco Magnus von Horn. Hemos visto mezclar el retrato de la clase obrera con cierto realismo mágico de Andrea Arnold. Hemos visto a Sorrentino con Partenope y esas... tetas que parece que todo el rato van a salir del vestido, todo el rato eso, pues eso ha sido Sorrentino. Hemos visto a Chiara Mastroianni y a Catherine Deneuve hacer un homenaje a Marcello Mastroianni. Hemos visto a Cronenberg hablando de... él dice que no es necrofilia, pero una especie de necrofilia. En fin, que hemos tenido muchísimas cosas en este Festival de Cannes. También a Richard Gere con su reencuentro con Paul Schrader en American Gigolo. Y, por supuesto, Yorgos Lanthimos, Kind of Kindness, otra película de esas que estará en la temporada de premios porque está llena de estrellas y porque el griego pues se ha hecho un hueco en Hollywood gracias a esa dupla perfecta que hace con Emma Stone. Esto decía la actriz americana. I'm a feminist and I like working with Yorgos Lanthimos. So I guess that's activism. Decía que es feminista y fan de Yorgos Lanthimos, o sea que eso la convierte directamente en una activista. Ha sido otro de los grandes nombres de este Festival de Cannes, que también ha tenido cine de autor, Miguel Gómez, el portugués con Grand Tour, o el chino Jan Zanke con una historia que ha rodado durante décadas, que mezcla material documental con ficción. Y también hemos visto a Cate Blanchett haciendo un trasunto de Angela Merkel en Rumors. Es una sátira sobre una reunión de los líderes del G7. This is the self-appointed G7 dealing with a global crisis, you know, so it's something that is collectively affecting them all, and there's something absurd about those people. Decía que había algo absurdo en ver a esa gente que domina el mundo reunida ahí en esas cumbres tremendas, y la verdad es que nos reímos mucho, aunque a mí me faltaba un Pedro Sánchez en ese, o sea, el canadiense era Pedro Sánchez, el canadiense Latin Lover. Sí, es una pena porque es una sátira que se agota pronto, cuando llegan los zombies. Y Cate Blanchett, que ha sido la única así de poner, aunque fuera de forma simbólica, el tema de Palestina sobre la alfombra roja. O sea, yo cuando vi esa imagen, digo, llevaba una bandera por ahí detrás, un poco camuflada en su vestido, no, pero que era su vestido, ¿no? Que hacía un poco la idea de la bandera palestina. Ella es lista y sabe lo que hace, y se quedó después de Rumors un día más en Cannes, ¿no? En un encuentro que había de Women in Motion de Variety, pero también para dar una rueda de prensa con el alto comisionado de los refugiados de Naciones Unidas, del que es embajadora, y ahí habló... Donde no dijo nada. No dijo nada. Donde no dijo nada, pero, o sea, es que a mí el gesto me molesta un poco en el sentido en el que, claro, haces una rueda de prensa sobre refugiados y no hablas de una de las mayores crisis de refugiados ahora mismo, que es lo que está pasando en Palestina, y sin embargo luego te haces esa foto en la alfombra roja. O sea, me parece todo que es, bueno, es tan signo de estos tiempos que tan Cannes, también se puede decir. Tan canois. Sí, es que yo creo que en Cannes pesa mucho, bueno, en toda Francia, el tema del antisemitismo pesa muchísimo. Y que no caer en el antisemitismo, ¿no? El no condenar abiertamente a Israel. Hay miedo en Hollywood. Sí. Pero también en Cannes, y a mí me parece que todas estas manifestaciones políticas están muy medidas en Cannes, ¿no? Por ejemplo, que el hecho de que desde el principio, en los primeros días, hubiera pues esas denuncias contra el productor Alain Sardé, y que luego el festival empezara y que no se volviera a hablar prácticamente del tema, me suena algo como pactado. Es decir, vosotros decís antes de que comience el festival lo que queráis, pero luego... Y luego me dejáis. Y luego me dejáis que el festival pues se dedique a lo que se dedicó siempre. A las películas, a la promoción, a la estrella, al glamour, a la alfombra y a todo. Sobre todo comparado hace 2 años con Ucrania, ¿no? Que sí que fue un tema muy presente y del que el propio festival se posicionó. Bueno, pues si os parece vamos a cerrar el círculo como lo hemos empezado, con otro viejo vaquero de Hollywood. Por fin. Kevin Costner de Jesús, Helio Castro. Por fin llegamos a lo sustancial. Por fin llegamos al hombre. O sea, qué maravilla, qué rueda de prensa, qué simpático, qué guapo, qué todo. Pero qué malo es lo que ha presentado aquí. Eso vamos a borrarlo, vamos a editarlo. Esta primera parte de las 4 partes que componen la saga Horizon, un western sobre la fundación de América. I'm by myself a lot, and so what I have is I've had good luck in my life, and I've acquired some things. Y si hablábamos de Francis Ford Coppola, que vendió sus viñedos, Kevin Costner hipotecó sus 4 casas después de un divorcio tremebundo para poder hacer esta saga que nadie le quería pagar, pero dice que el dinero no es lo importante.
Claro, si lo tienes, evidentemente no lo es, ¿no? Pero bueno, es verdad que... Espera recuperarlas, dice, porque se las quiero dejar a mis hijos. Y si no las recupero, pues que se busquen la vida. Eso es lo que me ha encantado. Pero bueno, firmará 200 temporadas más de Yellowstone. Ya. Lo que sí te digo, Elio Castro, es que las dos primeras entregas de la saga Horizon te tocan en verano, así que vas a salir de Kevin Costner hasta arriba. Voy a estar encantado y voy a reivindicarlo. Vas a poner la canción de Lolita en todos los programas del Cine Láser. Especial Kevin Costner durante agosto. Pues ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, que también tenemos película salida de Cannes. El Cine en la SER con Pepa Blanes. If you're just repeating what you've done, there's sort of no appetite to do it. You've explored that. Si solo repites lo que has hecho, no te quedan ganas de hacerlo más. Ya has explorado eso. Nunca pensé ni siquiera en hacer 2 películas de Mad Max y ahora ya voy por la 5ª. Y a menudo me he preguntado, ¿estoy loco? I've often wondered, am I crazy? Entonces me doy cuenta de que me impulsa mi curiosidad. Siento que sigo aprendiendo y estoy muy interesado en la historia, en encontrar la mejor manera de contar la historia a través de las herramientas disponibles. To find the ways that we can best tell that story through the tools available, as I said. Bueno, pues Furiosa ha sido una de las películas que ha pasado por aquí con una premier llena de estrellas y es también el estreno que llega a cines esta semana, la vuelta de George Miller a la saga Mad Max, que reactualizó con Fury Road y que ahora nos presenta los hechos que convirtieron a esta mujer en una heroína. Anya Taylor-Joy interpreta a Furiosa de joven en una película que ocurre de nuevo en el desierto, donde la chatarra lo invade todo, con un villano, Chris Hemsworth, y un Immortal Joe de nuevo controlando el agua, los recursos y las mujeres en Citadela. Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo. ¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino. Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelos. Bueno, pues cosas locas que pasan en el mundo del cine, de los yankees, de las producciones de Hollywood. Todo el equipo de Furiosa estuvo aquí, dio rueda de prensa, pero se fue a la premier en Londres, donde hizo entrevistas, hizo un junket, y entonces pues tuvimos que molestar a nuestro corresponsal de la SER, Lucas Font. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De molestia nada, Bueno, lo mandamos allí a un hotel a que hiciera todas las entrevistas con todo el equipo de la película. Lucas, has hablado con el director, con los protagonistas, y George Miller pues te contaba precisamente la reflexión actual de esta película. Sí, Miller nos ha contado que sus películas son alegorías que nos hablan sobre los comportamientos más básicos del ser humano, unos comportamientos empujados por la ira, por el odio, por la venganza, que se han repetido a lo largo de la historia y que también son un reflejo de la sociedad actual. Vamos a escucharle. For me, I can't help but tell these stories and understand that even though they're set in some Dice Miller que no puede evitar contar este tipo de historias y que, a pesar de que el universo de Mad Max está basado en un futuro posapocalíptico que combina comportamientos de la época medieval con tecnología del siglo XX, también nos habla sobre un mundo actual caótico y difícil de entender en muchos aspectos. La película nos muestra esos comportamientos más primitivos del ser humano y también nos habla sobre la dualidad entre el amor y el odio, entre la bondad y la maldad, porque incluso en el universo de Wasteland, en el que la injusticia campa a sus anchas, sigue quedando algo de esperanza. Así nos lo contaba él. it's a destructive. The power is destructive, rage and anger and hate. There's no question. Nos decía Miller que el poder de la ira, de la rabia y del odio es un poder destructivo, que es mucho más fácil caer de ese lado en las situaciones más extremas, pero que la única forma de que haya progreso al final es el amor y el cuidado mutuo. Progression. And here we are in this contradictory world.
Pues la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Miller. Ahora te preguntaremos, Lucas, qué te ha parecido la película, pero también has estado con los protagonistas. Te hemos dado muchísimo trabajo en el cine láser. Has hablado con Furiosa, con Anya Taylor-Joy, pero también con Chris Hemsworth, como nos gusta decirle aquí, el marido del Zapataki, y con Tom Burke, que es ese actor con la voz de Orson Welles, tiene una voz extraordinaria, que hablaba, te contaba, que era eso de hacer una película con tan pocos diálogos. Sí, el personaje de Tom Burke, Praetorian Jack, es un hombre mucho más de acción que de palabras, ¿no? Él es el que conduce el enorme camión de guerra en la película y el que participa en prácticamente todas las escenas de acción, y precisamente nos hablaba de eso, del interés que tiene George Miller por lo visual por encima de los diálogos. Lo escuchamos. I mean, George has a love of silent movies and he likes thinking about films as silent movies with sound. So nos contaba Tom que a Miller le gustan las películas silenciosas, en el sentido de que no hay muchos diálogos, pero que a su vez tienen una musicalidad que es pues fruto de la combinación del sonido con el ritmo del montaje y con los movimientos que el espectador siente a través de la pantalla. Y también hemos hablado con Chris Hemsworth y con Anya Taylor-Joy. Hemsworth interpreta a Dementus, ese villano, un hombre tremendamente malo y cruel, pero que al mismo tiempo tiene incluso un lado cómico en algunos momentos que nos deja ver algunas aristas detrás del personaje, y esto es lo que nos decía. For me, he was someone, he's a product of the wasteland. He's trying to survive in this desperate, desolate place. He had Dice que Dementus es un producto de Wasteland, que trata de sobrevivir en un lugar desolador, que está traumatizado. Dice que esto no justifica su brutalidad, pero sí hace plantear al espectador por qué es así, qué es lo que hay detrás, y eso ayuda a darle una dimensión más profunda al personaje. Y con Anya Taylor-Joy hemos hablado sobre el hecho de que Furiosa sea una mujer y el impacto que eso tiene en la actualidad, en un momento en el que el empoderamiento femenino está más presente que nunca, y esto nos decía ella. A lot of women connect with this idea of being repressed and kind of attempting to do your own thing, but having forces that are greater than you that get in your way. Dice Anya que muchas mujeres son conscientes de esa idea de la mujer reprimida y de los obstáculos a los que se enfrentan en el día a día, y que la incapacidad de Furiosa para rendirse y su perseverancia para seguir siempre adelante es algo muy inspirador. De hecho, ha sido tan inspirador para muchas mujeres que, según nos contaba Miller, al menos 2 mujeres se le acercaron, una en Estados Unidos y otra en Australia, para decirle que le habían puesto de nombre Furiosa a sus hijas recién nacidas. Mira, es que mejor que Calés, mejor que Kevin Costner, ¿no? Furiosa Rodríguez. Pues a mí me parece perfecto. La verdad es que yo he sido un poco furiosa aquí en Cannes, José. Sí. José es testigo de ello. Y lo he vivido. Sí. Bueno, y Lucas, que ya te hicimos ir a ver la película para hacer las entrevistas. ¿A ti qué te ha parecido? No sé si eras fan de la saga antes. Me ha gustado. Creo que el universo de Mad Max no está hecho para todo el mundo, ¿no? Con ese estilo rockero, el culto a los motores, a las ruedas, y esos personajes que incluso generan algo de repelús, ¿no? Pero creo que detrás de las escenas de acción y de las persecuciones espectaculares también hay un mensaje. No es una de esas películas que sales del cine reflexionando sobre cosas existenciales o sobre temas muy profundos, pero creo que es una buena opción para pasar una tarde entretenida. Pues mira, en eso estamos de acuerdo. Sí. A mí me gusta porque, claro, esta cosa de que no haya agua, ¿no? De la cosa por los recursos, o sea, toda esta cosa. Es verdad que creo que lo que le pasa a esta película es que el efecto sorpresa, ¿no?, del anterior ya no lo tiene, porque ya hemos visto la reactualización de la saga de George Miller, pero a mí no hay nada malo en ella. O sea, yo me lo paso bien, entro en esa persecución por el desierto todo el rato, me gusta mucho Anya Taylor-Joy, y luego los temas, pues es verdad que yo ya los ha explorado, pero son tan interesantes de cara a este momento que vivimos, donde también la escasez de agua, ¿no?, es una de las cosas que tenemos, donde, bueno, pues el cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla, que me parece, la verdad, me parece interesantísimo, me parece un blockbuster muchísimo mejor que Dune y muchísimo mejor que muchos otros. Totalmente de acuerdo. Yo suscribo cada una de tus palabras, no puedo añadir nada más, salvo que Lucasfilm me ha recordado a Hugh Grant en Notting Hill, que se ha tragado todo el junket.
Incluso las entrevistas al final con las que no quiere nadie. Y que no... Sí. Pero no me he ido con la actriz. Eso es la diferencia. Hombre, he de decir que Tom Burke es un actor que me encanta. Es verdad que no es protagonista y no es demasiado conocido, pero es un actor maravilloso que hace muchas cosas de autor y de repente verlo aquí ha sido como también un descubrimiento. La película es muy entretenida. A mí me parece que 2 horas y pico que se te pasan rapidísimamente, y lo que dices tú, acostumbrados a la pesadez, a la profundidad, casi podemos decir un poco súper sesuda de Dune, pues yo me quedo con Mad Max. Sí, ¿no? Es curioso porque las comparaciones con Dune, ¿no? Por estar reciente el estreno de la segunda parte, el tema desierto, ¿no? La ambientación del desierto son odiosas, pero creo que sí que son oportunas en el sentido en el que hay una película que quiere ser muy intensa y muy trascendental y muy mística y demostrar que es elevada, y sin embargo creo que George Miller es alguien de andar por casa en el sentido de que su película no es pretenciosa ni tiene ninguna de esas ínfulas, ¿no? Sino que practica un cine muy físico, es defensor de este cine también como muy artesanal, aunque aquí hay ya más efectos digitales que por ejemplo en Fury Road, el anterior, pero sigue teniendo esa cosa sucia, esa cosa violenta, esos moteros que decía Lucas, esos rockeros, con todo, con el desierto, con esos personajes, y te conoces más o menos la historia, porque en Fury Road ya te daban la pista, ¿no? De, bueno, a mí me sacaron de mi hogar familiar, el hogar de la abundancia, yo siempre quise recuperar a mi madre, bueno, a mi madre no, volver con mi familia, y siempre había estado presente la idea de la venganza, ¿no? Y aquí es simplemente que te cuenta, te desarrolla esa historia, pero a pesar de que la historia más o menos te la sabes, funciona porque tiene muy claro lo que es la acción, las piruetas, todas la chatarra que decíamos en el desierto, y cómo no se cansa de sacar recursos, porque yo a veces flipo que va de un lado a otro del desierto y siempre encuentra en cualquier escena, ¿no? algún recurso más para hacer que la acción cambie o que sea diferente. Entonces creo que es una saga que él creó, que ha revitalizado, que él ha hecho para una nueva generación en el siglo XXI y que sigue estando súper en forma y sigue siendo súper actual por todos los temas que habéis comentado. Pues vamos a dejar aquí el momento Furiosa. Lucas Font, te hemos fichado ya para el Cine en la SER, o sea que cuenta con más colaboraciones, y gracias por todo. Si es para ver cine, me apunto para lo que sea. Estupendo, pues muchas gracias, y nosotros seguimos con los planetas. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. He merecido la pena. No son el grupo más famoso de España, pero Los Planetas se merecían su película, segundo premio, ganadora de la Biznaga de Oro en Málaga. Es una mirada al grupo granadino que en los 90 revolucionó la música española con otro sonido, con sus letras llenas de desamor. Isaac y la Cuesta se centra en un momento clave, la grabación del disco Una semana en el motor de un autobús, que casi acaba con el grupo. Es una historia sobre la amistad, o más bien una leyenda sobre la amistad, porque hay 3 narradores que recuerdan aquellos hechos. A veces pienso que me llamaba a mí, pero en realidad quería hablar con él. Y hasta las canciones que dicen que me dedicó también estaban escritas para él. El problema es que cuando se hablaban entre ellos no les salían las palabras. Solo podían hablarse con la música. Pensaban que la música puede decirlo todo, pero luego no se entendían una mierda. Pues el director de La leyenda del tiempo y Los pasos dobles, ambas películas ganadoras de la Concha de Oro en San Sebastián, ha superado una tragedia personal, ha rodado una película que en principio inició Jonas Trueba, la ha rodado a distancia, con un nuevo equipo. Isaac y la Cuesta. Quizás había hecho películas con espíritu musical, pero en el que la música no formaba parte de la escena, de lo que se veía en la imagen. En este caso sí que es una película explícitamente sobre música, y uno de los retos ha sido conseguir que la narración continuara sin que las escenas musicales lo interrumpan, sino que cada escena de trabajo musical en los que vemos a la banda ensayando y tocando conciertos sigan siendo narrativas.
pongo el ejemplo de las películas de los hermanos Marx, ¿no? Que tú estás viendo la película y de repente aparece Harpo, toca 4 minutos una canción, la película se detiene y luego se reanuda. Aquí no, aquí el reto en guión y luego en montaje es que la película siga sucediendo durante la música. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos 3. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada. La película empieza diciendo que no es una película sobre los planetas, sino sobre la leyenda de los planetas. Y sería un poco esta idea de que no hay una historia unívoca, sino que se cuenta a través de una especie de tradición oral, ¿no? Es como si en un futuro cercano, que quizás ya sea hoy, alguien nos cuenta la historia de los planetas tal y como les ha llegado a través de los rumores, de las leyendas. ¿Sí? Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Siempre pienso que es una pena y una fortuna que la gente no sepa todo el tiempo que lleva preparar una película. Creo que si supieran todo el esfuerzo que lleva y cuánta gente está trabajando para cada plano, igual se le dedicaría un valor que no se le puede dar, pero al mismo tiempo perdería toda su magia. O sea que es mejor que nadie lo sepa. Es como si los espectadores de un mago supiéramos lo que le ha costado hacer el truco, no tendría ningún sentido. Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia yo soy la que no está. A mí lo que me gusta del cine precisamente es que es un arte completamente bastardo, hecho a base de mezclar música, teatro, tradiciones literarias, tradiciones pictóricas, a base de agarrar todo lo que existe en la cazuela, revolverlo y que salga algo distinto. Sí creo que la música es lo que más me emociona, más que el cine, y sí le doy a la música más valor y más importancia. De hecho, estos días bromeaba que si Tangana se pasa al cine, yo me paso a la música para intentar hacer un equilibrio. El mundo tiene que estar equilibrado y yo me ofrezco a pasarme a la música, falta que los músicos me quieran. Bueno, pues yo ya lo digo, soy muy fan de esta película. Elio, no sé si te parece uno de los biopics más originales, sí, musicales. Precisamente porque no es el biopic el antibiopic. Es el antibiopic, ¿no? No ha contado más que lo necesario con los músicos, con la autorización de los componentes de los planetas para hacer esta historia. Y luego ha sido totalmente libre para hacer lo que sea, y además con ese espíritu de contar casi una antihistoria, lo que pasó, lo que dicen que pasó, lo que pudo pasar, lo que nadie sabe. En fin, es una película que además de eso, del proceso de creación, y ahí hay muchas conexiones, como decía el propio Isaki, con el cine, ¿no? De lo que te sale, en el momento que te sale, de la inspiración, del trabajo, de los desmanes propios de una banda de rock. Pero también es una historia de profundo amor por la música y de no renunciar a los valores que uno cree a pesar de todo, a pesar de que le pongan un cheque delante y decir, pues oye, te ofrecemos tanto por hacer tal. No, que ellos querían hacer ese tipo de música, y además juntos, dos personalidades que parecen completamente divergentes, pero que se necesitan completamente, ¿no? para funcionar. Creo que la película tiene mucha magia y que espero que el público... Y además es una de las películas que a mí personalmente más me gustan, de Isaki Lacuesta, con el que siempre tengo alguna controversia. O sea, Pobre Isaki. Es adorable, pero a mí hay películas que no me gustan, no las acabo de comprender, y en cambio en esta veo mucha magia, veo mucha verdad, a pesar de los condicionantes que ha tenido en el rodaje, ¿no? Y de su colaboración con Paul Rodríguez, ¿no? Que no hay que desdeñar tampoco, claro. No, total, y con los actores que están estupendos, y es muy difícil porque los músicos de los planetas tienen un perfil muy extraño, ¿no? Porque tienen un carisma muy raro, ¿no? Y tienen que cantar y tienen que tener un acento muy granadino, y además tienen que tener esa cosa de estrella del rock, pero antiestrella, ¿no? Era como complicado encontrarlos, y yo creo que es uno de los grandes aciertos. Y otro es lo bien metidas que están las letras de las canciones con lo que quiere contar, porque al final el disco, la manera de expresarse de estos dos amigos enemistados en ese momento, ¿no? Por culpa de la heroína, es precisamente escribiendo las letras de las canciones,
canciones, ¿no? Entonces, cómo usa esas propias letras para ir contando la historia de los dos, los tres narradores, esa mujer ausente, ¿no?, que se fue del grupo, y también la historia de amistad y de amor, con guiños a los fans, con el retrato de la escena granadina de los 90, ¿no?, que era muy interesante artística, musicalmente sobre todo, y también, como dices, que a mí me gusta mucho, Los Planetas siempre se resistieron a fichar por una gran multinacional, acabaron sonando los 40 principales, cosa que no querían, censurando una de sus letras, o sea, han tenido una relación de amor-odio con el mainstream y con la industria muy heavy, que también es un poco la que Isaki La Cuesta en su cine ha ido sorteando, entrando, saliendo, no haciendo películas como Los Pasos Dobles, luego haciendo cosas más convencionales, que yo creo que hay casi una historia metacinematográfica muy, muy, muy interesante. Sí, sin duda, y yo creo que, vamos, no tengo ninguna duda, estamos ante una de las películas del año en el cine español, que esperemos que tenga recorrido en toda esa carrera de premios, pero más allá de eso, que es una película maravillosa y fantástica, es que es muy inteligente, es una película que te coloca en un estado ya desde que empieza, ¿no? Y te dice, bueno, esta es una película sobre la leyenda de los planetas, y tiene también un aire de crónica fantasmagórica, de la ambientación de esa Granada que comentaba Pepa, de esos locales de ensayos donde entra los hilos de luz más el humo del tabaco, ¿no? O sea, que te coloca también como espectador en un estado mental que complementa lo que decía Elio de combinar la magia y la verdad, ¿no? Tener esa verdad que transmite la película y los personajes con ese toque de que estás viendo algo ficcionado y que es el artificio cinematográfico, ¿no? Y creo que todo está tan bien empastado junto a la música para contar una historia que podría ser de unos músicos, pero podría ser de cualquiera, ¿no? Que es los procesos creativos, la amistad, las dudas, la gente que se ha quedado atrás, si puedo seguir sin esa gente, el ego, si los utilizo o no los utilizo. O sea, creo que trasciende el propio nombre de los planetas, y sí estoy de acuerdo en que va más allá a la leyenda de los planetas, ¿no? Y a cómo se empastan todos estos elementos y lo que crea Iñaki también con esa especie de ensoñaciones, colocones en determinados momentos de la película. Creo que es fantástico, y a nivel de dirección es una película apabullante. Pues sí, y atención a estos tres nombres, Daniel Ibáñez, Cristalino y Stephanie Magnin, que son los tres descubrimientos de esta película, que esperemos esté en la carrera de premios porque es fantástica. Vamos a seguir, hay más estrenos, hay cine de terror, el último Late Night que nos lleva a los años 70 con una retransmisión de televisión en directo en el 77 que salió terriblemente mal, lo que desata el mal en las casas de todo el país. O sea que cuidado con qué programas ven ustedes en sus casas, que puede llegar el anticristo. Cameron y Colin Case dirigen esta historia. Volvemos en 5, 4... Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy. Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. Tenemos un programa muy interesante esta noche, búhos nocturnos, y estoy deseando que vean cómo se desarrolla ante sus ojos. Espero que les encante. Espero y deseo que les encante. Bueno, y nos vamos al cine francés. Llega a los cines una de las películas que estuvo aquí en Cannes hace justo un año, El último verano, de Catherine Breillat. Es una directora que ha explorado en su carrera el cuerpo femenino y el deseo sin ningún tipo de complejo, y que aquí adapta un remake danés, la historia de una brillante abogada feminista que vive con su marido y sus hijos y que acaba liada con un hijo del marido que tuvo antes con otra mujer y que es mucho más joven que ella. Lea Druck y Samuel Kirchner son los protagonistas. Hace tiempo que Pierre esperaba acercarse a su hijo. Esta es la ocasión. Hola, Theo. ¿Cómo has crecido? Voy a por tabaco. ¿Me acompañas? ¿Piensas que soy un viejo idiota? Nunca. Theo sí me considera un viejo idiota.
Pues la verdad es que la directora firma un brillante thriller erótico con una interpretación fabulosa de Lea Druck. La directora, pues no sé si recordáis, Elio, Romance X, polémica donde las haya, y nos contaba en Unifrance por qué había decidido hacer esta historia en este momento actual. Oui, vous savez, avant on considérait la femme vieille à 40 ans et sans plus de séduction. Y decía que antes se consideraba a una mujer con 40 años que ya estaba vieja y que no era atractiva, ¿no? Y que si estaba con un chico joven, pues solo podía ser o un gigoló porque ya le pagaba. Mientras que los hombres siempre eran atractivos, incluso con 60 o con 80 años. Esto es muy loco, decía la directora, algo que corroboramos, y que lo mismo pasa cuando una mujer es abandonada por su marido, ¿no? Que siempre pensamos que ya no va a encontrar a otro hombre. Y ella contaba su experiencia, que en su caso, pues ella se encontró con alguien mejor que el marido que la dejó, y decía, así es la vida, ¿no? Bueno, recordemos que Breillat tiene una historia tremenda porque la estafó un gigoló, y esto lo contó en una película en la que hacía de ella la propia Isabelle Huppert. Ella tuvo además una parálisis tremenda, o sea que tiene una historia fascinante y terrible a la vez, y recomendamos mucho esta película. Y otra película francesa de Iván Attal que nos presenta el drama Jugando con Fuego, que él mismo protagoniza junto a Maïwenn y Guillaume Canet. Attal interpreta a un marido fiel que descubre que su esposa le es infiel con su mejor amigo, de cuya novia acaba enamorado. ¿Quieres que me sienta culpable? Deja a esa chica. Me preocupo por Delfín. El gran Mathieu, don perfecto, un caballero en todos los sentidos. Delfín queda como una tonta y no dices nada. Y encima le apoyas. Balsan es mi amigo, nos salvó la vida. Como te acerques a mi marido, te saco los ojos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.